decir las cosas para transformar, porque si vos te quedas callado, pero ojo, uno dice las cosas para transformar. Ahora, otros están diciendo las cosas porque el objetivo es Axel Kicillof. Entonces ahí estamos desenfocados y no estamos caracterizando el problema, ¿no? Porque esto yo lo dije en la asamblea y lo dije también en el congreso de CETERA. Cuando uno caracteriza mal, corres el riesgo de que en tu agenda de intervención te pegues un tiro en la pierna. Entonces, hoy atacar a Axel Kicillof es pegarse un tiro en la pierna, para que después tengamos a Karina Milei de gobernadora. No jodamos. Bueno, ahí lo tenemos igual para que nos dé, puede decir mejor que yo todo esto, nuestro querido compañero, camarada, Alejandro Furni. Hola, Pedro. ¿Cómo andás, mío? Buenos días, buen mediodía casi. Domingo nublado, pero bueno, entre mosquitos y lluvias, va a ser un fin de semana movidito. Bien, Claro. escuchando atentamente el programa, quiero decir que de a poco se va generando un desplazamiento de conceptos. Va a llevar un tiempito porque está muy arraigado, pero hoy va apareciendo con fuerza en este programa la idea de que hay que dar una batalla de ideas muy fuerte y se sigue referenciando la batalla cultural como un todo, pero en el fondo es cómo posicionamos nosotros en el sentido común de la sociedad, que hoy claramente tiene un giro reaccionario, cómo vamos posicionando otras ideas con otra perspectiva, sabiendo que en el plano de la cultura, bueno, Gili lo estuvo desarrollando con mucha solvencia. Existe la lucha de clases y ahí confrontan las ideas y los conceptos y todos los nudos conceptuales. Pero sí, estamos en una situación de una batalla de ideas brutal. Bueno, lo que pasó, la ficción que vimos entre Donald Trump y Zelensky me parece que un poco ayuda a definir el tamaño del conflicto en el que estamos metidos, ¿no? Solamente voy a decir una cosa referida a eso para que vayamos sacando algunas conclusiones o nos hagamos más preguntas. Bueno, si Zelensky sabía a dónde iba, ¿por qué fue? Lo otro, ¿cuál es el actor que hasta ahora no está sentado a la mesa para discutir el problema de la guerra, que empodera a Zelensky para que vaya a producir ese escenario, ¿no? Hay que mirarle el boleto de avión a Zelensky después de que lo expulsaran de la Casa Blanca, se fue a Londres, hoy tiene una cumbre, y ya en la Unión Europea se discute seriamente la continuidad de la guerra, ahora con la conformación de un ejército europeo. Obviamente los muertos los va a poner Ucrania, como viene siendo, y el combustible van a ser las principales potencias de Europa que hoy no tienen juego. No tienen juego en este reacomodamiento mundial. ¿Cómo se va a discutir una paz en Ucrania sin Europa, ¿no? Que ha sido bancó, financió. O sea, hay una contradicción inmensa en el bloque de poder y eso va a impactar fuertemente en Argentina. No me quiero ir mucho de mambo y quiero hablar específicamente del posicionamiento de Milei ayer en la Asamblea, pero para que vayamos manejando como idea nosotros, lo que se está terminando en Europa es el estado de bienestar. Se va a terminar. La seguridad social, el sistema sanitario, la salud pública, la educación pública, se va a terminar, se tiene que terminar. Las élites europeas no quieren seguir sosteniendo ese costo, entonces necesitan producir un shock en las sociedades europeas, un shock ideológico, político, y ese shock lo van a perpetrar a través de la continuidad de la guerra. Lamentablemente para Europa, así que
vuelvo con esa figura de los balseros, ¿no? La figura de los balseros cubanos, la propaganda que hacía los Estados Unidos sobre la crisis en Cuba, lo que quería demostrar es que el socialismo era un sistema inviable, entonces la población salía en balsas rudimentarias escapándose de la dictadura para ir al paraíso del capitalismo norteamericano, ¿no? Bueno, hay que prepararse para ver balseros que salgan de Europa y viajen hacia Sudamérica. Yo creo que estamos en una situación muy compleja del mundo y esto que parece una locura hoy, prepárense porque esto viene muy, muy denso. Bueno, lo voy a relacionar a esto con Milei más adelante, pero Milei avanzó de facto por decreto con la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima. El Poder Judicial le puso un parate que no es definitivo, es un parate y vamos a ir viendo, vamos a seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque en el fondo están esperando cómo se conforme definitivamente la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está definiendo el Poder Judicial? Si el Poder Judicial va a apoyar globalmente el proyecto de Milei o si adentro de la Corte Suprema va a haber tensiones sobre cómo posicionarse frente al gobierno de Milei y se va a discutir caso por caso. Obviamente la discusión en la Corte Suprema sobre los fallos, caso por caso, en el caso de la Corte que nosotros conocemos, tiene que ver con el volumen de las contraprestaciones económicas que haga el gobierno para que salga un fallo. No tiene que ver con un acto de justicia. Por eso es muy importante el discurso de Javier Milei ayer en el Congreso, porque es un discurso que si uno le quita todo el barniz de este es el mejor gobierno de los últimos 100 años, hemos evitado el 17.000% de inflación y todas esas cosas que dice, lo que va quedando en el decantado es que lo único que tiene para mostrar es que precisamente ha logrado una desaceleración de la inflación. Es lo único que tiene para mostrar. Una desaceleración de la inflación que tiene que ver con haber roto la industria nacional y con haber generado una crisis de subconsumo en la mayoría de la población argentina. Entonces el discurso de Milei es llamativo. Cuando yo era chico miraba un programa para niños que se llevaba adelante en la República Oriental de Uruguay, en el canal público, el Sodre, y ahí había un animador que era una especie de homónimo de Carlitos Balá, pero en Uruguay, que se llamaba Cacho Bochinche. Entonces tenía un tubo que era el chupetómetro, se llamaba así, los chicos iban, dejaban el chupete en ese tubo transparente, y la audiencia que estaba ahí participando los aplaudía, o sea, se estimulaba de dejar el chupete, y era una festividad. Bueno, al mejor estilo Cacho Bochincha, ayer Milei puso en marcha el aplausómetro para sus ministros, y la que fue más aplaudida, de pie y ovacionada, hay que decir que es una ovación prefabricada, porque en ese congreso la oposición no estuvo, bueno, nada más aplaudida fue Patricia Bullrich. ¿Y esto por qué lo llamo? Porque siempre decimos que el modelo de ajuste de Milei no cierra sin represión, y efectivamente ellos decidieron hace rato que una política de ajuste, de persecución a los más débiles y la represión van de la mano. Y es lo que han venido llevando adelante todo este tiempo. Y la dedicatoria que le hace Milei a Kicillof, recordando lo que ya había dicho en unas declaraciones anteriores, no hace más que reafirmar la idea de poner toda la carne al asador en lo que va a ser la próxima contienda electoral, ¿no? El día de ayer Javier Milei lo que inaugura es la campaña electoral, que es una campaña electoral basada en mayor ajuste, mayor represión y una forma de gobernar, teléfonos para los institucionalistas y demócratas, y una forma de gobernar que ha dicho abiertamente, vamos a gobernar con este Congreso, si nos apoya,
o vamos a gobernar sin este Congreso si no nos apoya. Lo que no va a suceder es que dejemos de hacer lo que vinimos a hacer, que ya hemos cumplido parte importante de la promesa y lo que viene, lo dijo, son la privatización de todas las empresas públicas. No importa si son superavitarias ahora, lo dijo así. Hay que ver el video. No importa si las empresas del Estado son superavitarias ahora, porque en la contrapartida están dejando a un sector empresarial privado sin la posibilidad de esa ganancia. O sea que lo que viene y lo que va a construir el estilo de campaña electoral de Javier Milei va a ser una política de reforzar el discurso, ya lo dijo, de la motosierra y de las privatizaciones. O sea que nosotros vamos a tener una campaña que va a ser una continuidad de la campaña electoral del año pasado. Evidentemente, si Javier Milei piensa hacer campaña con un discurso similar al discurso que lo llevó a la presidencia, que fue un discurso de ajuste, motosierra y despidos, tal vez ellos estén intuyendo que hay un espacio importante en la sociedad para prestarle el oído a ese discurso y que tiene serias chances de, como lo dijo anoche, pintar de violeta, o sea, de legisladores de la Libertad Avanza, el Congreso Nacional. Lo menciono porque hay un nivel de incertidumbre y de falta de brújula en la oposición muy importante. Fue importante que se haya cerrado filas alrededor de Kicillof frente a la agresión. De esa agresión surgió una conferencia de prensa que llevó adelante el gobernador, pero si uno mira detenidamente la fotografía, fueron muy llamativas las ausencias. Efectivamente, el gobernador Kicillof es el único resorte institucional en el sistema federal argentino que hoy está resistiendo las políticas de ajuste y de ahogamiento de Javier Milei con cierto nivel de solvencia. Bueno, digo, el único o casi el único. Debe haber otros gobernadores, supongo. Creo que me sobran los dedos de una mano para contarlos. Cuando digo otro, no estoy diciendo Ricardo Quintela, que ya sabemos que es el ajustador y el peón de las mineras transnacionales, como dijo Rogelio de Leonardi. Pero bueno, Kicillof está concentrando hoy todo el fuego de la política ideológica de Javier Milei, y los grandes medios de comunicación dividen su grilla entre apoyar decididamente el lenguaje y la forma de intervención política de Milei, cuando no criticarla en aspectos secundarios sobre el comportamiento del presidente. Quiero hacer un llamado de la atención sobre los que miraron C5N anoche, que pusieron el foco en el cachetazo de Caputo a Manes, ¿no? Digo, no era momento de mencionar que lo más terrible que sucedió en la jornada parlamentaria fue la información que se conoció a través de la propia boca de Javier Milei. ¿Por qué estamos haciendo eco en aspectos secundarios? Bien, otro capítulo, bien lo mencionaban con Rogelio y Mario Guili anteriormente, tiene que ver con el posicionamiento de las centrales, que genera un nivel alto de confusión. Todavía las instituciones y organizaciones del pueblo tienen cierta dificultad para interpretar las transformaciones que se están produciendo en el marco de este experimento que es el gobierno de Javier Milei, que ya tiene una proyección de alcance mundial. No sabemos si esta experiencia se va a consolidar o si va a ser derrotada por la acción popular, pero sí es verdad que al día de hoy es una experiencia que está generando un alto nivel de impacto. Mientras en Europa las élites discuten el fin
del estado de bienestar, en Argentina las centrales deciden fotografiarse, selfiarse e intercambiar mensajes con la vicepresidenta de España que estuvo de visita por nuestro país, sin percatarse que ha sido el gobierno de España el primero que ha salido a decir que va a destinar 1.000 millones de euros en equipamiento militar para la continuidad de la guerra. ¿Qué tal? El nivel de dispersión y de extrañamiento en el movimiento popular es muy importante. Estas son las circunstancias en que se están llevando adelante las transformaciones en nuestro país. Mientras en el mundo vemos el fin de la ONU, cosa creo que lo mencionó Mario Guili la semana pasada, es la primera vez que los principales aliados de Estados Unidos votan en contra de Estados Unidos en el tema de la posibilidad de un acuerdo de paz con Rusia. Mientras vemos el fin del estado de bienestar y la llegada de la política de la guerra permanente, todavía no alcanzamos a ver el fin de los acuerdos de Bretton Woods. La resistencia todavía de los Estados Unidos a perder capacidad hegemónica en función de la imposición de una moneda a nivel global. ¿Qué le depara a la Argentina esta nueva circunstancia histórica? Obviamente que si en el mes de octubre las elecciones dan como resultado un fortalecimiento de la política de Javier Milei, tenemos que prepararnos para que el nivel de agresión que lleva adelante contra el movimiento popular tenga un grado de aceleración mucho mayor. Por eso me parece importante dejar de lado los aspectos secundarios de la agenda que construye el presidente y centrarnos como movimiento popular en lo más importante, que es enfrentar el ajuste decididamente. Respecto a lo que vos estuviste diciendo recién, me quiero meter ahí porque tus palabras me recuerdan conversaciones, miles de conversaciones de intercambio con compañeros que cuando vos le decías, che, mirá, hay tal cosa acá, hay tal cosa allá, te decían, mirá, yo no voy a ir, pero cuando haya que hacer tal acción, yo voy a estar, ¿no? Mucho de eso, ¿no? No iban a la marcha, no iban a las reuniones, no iban a los encuentros, pero siempre te prometían que el día de, o sea, el día en que había que estar y poner el cuerpo, ellos iban a estar. Es una especie de promesa a futuro de que yo voy a estar. Bueno, en ese día de no estuvieron y me da que pensar que estamos transitando una situación similar en esta coyuntura. Muchos compañeros que dicen que están, pero no están, y esto marca un poco el nivel de la derrota en el campo de las ideas. Por eso he iniciado hace algunas semanas mi cruzada contra el concepto de batalla cultural. Sé que es una discusión, que tenemos que darla, que tenemos que sustentarla bien, pero se ha manipulado tanto el concepto de batalla cultural que está significando en la cabeza de la militancia, está significando muy poco. O por ahí está significando la idea de realizar acciones que son inocuas. Me parece que es un momento de empezar a reagrupar conceptos y definiciones de fondo en el plano ideológico, que es lo que hace todo el tiempo el gobierno de Javier Milei. Milei no está pensando cómo eludir, ¿no?, el condicionamiento institucional. Lo que está haciendo Milei todo el tiempo es romper el status quo institucional de nuestro país. De ahí que la idea de construir un chaleco de fuerza para controlarlo en el Congreso, me parece que es una idea inocua. Y aparte es una idea que se esbozó también con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, recordarás vos. Decía, bueno,
No le vamos a poner nombre a nada, pero yo lo voy a mencionar, total, a mí ya me tienen caracterizado. Cuando llega el gobierno de Macri, hay un primer proceso de lucha muy importante, qué sé yo, ya lo mencionamos, pero cuando se está acercando el torneo electoral hay una orden de dejar de luchar. Dejemos de luchar, dejemos de hacer quilombo, basta de paro, esto habrá que organizar la campaña electoral. Bien. Macri decantó por la lucha popular, hay que saberlo. ¿Y por qué esa lucha popular luego da como resultado una táctica electoral? Que a la luz de los hechos habría que revisar. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Es que ahora hay un año electoral y concentrémonos en conseguir una mayor cantidad de diputados para ponerle un chaleco de fuerza al loco. Porque está jugando por fuera de las reglas que se han instalado como habituales en nuestra democracia. De hecho, ha producido un vaciamiento del concepto de democracia muy importante. Me imagino el próximo 24 de marzo, que tenemos que ser millones en las calles. Ha agredido tanto el concepto de la lucha democrática y de los derechos humanos, que ha logrado instalar la idea de que cada vez que se expresa ese acumulado histórico que tiene una parte de la sociedad, quizá esto sea lo más inteligente de Milei, ha identificado que la defensa de los derechos humanos, ¿no?, es una actividad inherente a una parte de la sociedad argentina, no a toda la sociedad argentina. Lo han identificado muy bien. Y a partir de haber identificado esa situación, ha puesto a toda esa lucha, a toda esa trayectoria, a todo ese acumulado histórico como la razón principal de lo que llama el fracaso de los últimos 100 años de la Argentina. Entonces, se viene un próximo 24 de marzo, se viene un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y son fechas que van a poner al movimiento popular frente a un gran desafío. Si vamos por el camino de defender el derecho a tener una democracia y quedamos ahí, o si vamos a las calles a tratar de construir un sentido diferente o más profundo al que ha tenido hasta ahora la lucha por la democracia en nuestro país. Así que me quedo con esta sesión de apertura de Javier Milei, que en mi opinión marca el inicio de la campaña electoral y por supuesto ellos están convencidos de que van a tener un buen desempeño en las próximas elecciones. Perfecto. Bueno, vas a ir a todo esto vas a ir el miércoles. Tengo que chocar el charango. Mira. A ver. No me acuerdo. Un tema de Carlos Riquelme, que hacía Ñáncula, bueno, Sueño Andino se llamaba. Ni el trémolo me sale. No me acuerdo. Ahí había un mensaje que pone Gustavo, el Indio Muñoz, que dice a ver, lo voy a leer, me voy a poner el anteojo. El miércoles 5, todos a La Plata, bancar a Axel Kicillof y luchar por la provincia de Buenos Aires. A las 4 se convoca. ¿A las 4? Ah, bueno, a las 4. Me da la impresión de que ha sido el propio Javier Milei el que resolvió la discusión, ¿no?, al interior del peronismo, ¿no? Y sí, ya puso las cosas en su lugar. Calculo que con todo esto nos vamos claro, a dejar de joder con la interna y todos unidos triunfaremos. Sí, claro que sí. A todo tenemos esto el desafío de construir algo potente para
para enfrentar esto tan terrible. Así que tenemos movida el 5, el 8, El 8, el 13 y el 24. el 24. El 13 va a ser una jornada nacional de lucha. Una de jornada todo el nacional. país. Sí. Y no, por ahí el avisar a los compañeros de Loma que vamos a estar saliendo de